Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envié y lo que te mandé proclamará. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque mi pueblo sufriendo está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que arriesgar, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Bienvenidos hermanos y hermanas a este momento santo, divino y eterno que el mismo Dios ha preparado en su infinito amor, su infinita gracia, su infinita bondad, misericordia en Cristo Jesús, palabra de vida eterna a través de su Santo Espíritu. Rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, un lugar, un momento, una hora donde el mismo Dios nos habla. Tenemos que venir con esa actitud, con esa disposición, con esa posición orante y disposición orante, porque Dios está cerca, está tan cerca y tan cerca de ti y de mí, que podemos hablarle, podemos sentirle, podemos tocarle. Ese Dios que nos ama con un amor eterno, que antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, que yo estuviera en el vientre de mi madre, ya Él nos conocía. Y antes de que naciéramos nos había consagrado para Él. Entender que la palabra consagrar es del Kodesh, apartar. Entonces Dios nos apartó para Él desde antes de la creación del mundo, hermano y hermana. Tú y yo no somos un accidente de la naturaleza o una casualidad del tiempo o un plan de tu padre y de mi madre. Claro, ellos fueron los instrumentos utilizados por Dios. Por eso tenemos que amar a ese padre y a esa madre, respetarlo, venerarlo, porque son ese instrumento con el que Dios nos trae a este mundo, mi hermano y mi hermana. De verdad que tenemos que estar alegres en el Señor, estar positivo, porque el enemigo, que es el que divide, el que nos quiere apartar de ese plan de salvación, viene a robar, a matar y a destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No te dejes robar la paz, no te dejes matar la alegría, no te dejes quitar todo lo que Dios ha puesto en ti y lo que ha puesto en mí. Somos el todo de Dios. Dios es el todo para nosotros y somos el todo de Dios, porque Él nos creó como la flor de su creación. Nos hizo la culmen de su creación. Nos hizo a imagen y semejanza suya, mi hermano y mi hermana. A ti, hija de Dios. A ti, hijo de Dios, que te conecta a este rinconcito de bendición y un gimnasio espiritual. No escuche la voz de ese mundo que nos quiere apartar de Dios. No escuche la voz de esa carne débil que se niega y se resiste a aceptar y a vivir la voluntad de Dios. No acepte la voz de ese enemigo, de ese demonio, diablo que divide, que quiere sacar de nosotros la esencia. No lo va a poder, porque estamos cubiertos, estamos bañados, sellados con la sangre del Cordero. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Eso es palabra de Dios. Es una canción, pero es palabra de Dios. En el profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5 y al 7, dice, me llegó esta palabra de Yahvé. En el capítulo 4 dice, esta palabra de Yahvé, de Dios, de Yahvé, del yo soy el que soy. Llega a ti, a mí en este momento. Dilo conmigo. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé,
como muchas veces, ¿no? De tanta manera exclamamos, ay Señor, Yahvé, ¿cómo podré hablar yo? Yo que soy un muchacho, dice Jeremías. Nosotros tenemos mucho pero también, ¿no? O un mucho cómo para Dios. Y Yahvé no contesta como le contestó a él. No me diga que eres un muchacho. Irás donde quiera que te envíe. Irá donde quiera que te envíe y proclamará todo lo que yo te mande. Dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Jeremías, no le tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé, no tengas miedo. No tengas miedo, mi hermano y mi hermana. Que el Señor nos creó con un plan, un propósito eterno. Por Él y para Él. Por el amor y para el amor. De pronto está viviendo momentos muy difíciles, estamos viviendo momentos muy difíciles. La palabra nos va a guiar en el Espíritu Santo. En esa palabra que el mismo Dios ha elegido para nosotros en el día de hoy, que está tomado para el lema, para el tema, pero el Señor nos irá iluminando con el evangelio de hoy que la iglesia nos ha marcado en el magisterio a través del Espíritu Santo, pero el versículo que Dios ha separado, ha apartado, consagrado para nosotros, está en el tema del evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Yo, con mayúscula, nos dice el Señor, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Eso es palabra del Señor y ese es el tema para hoy. Vamos a ver quiénes están conectados por aquí. Vamos a gustar y ver lo bueno que es el Señor a través de esos mensajes que ponen esos corazones sedientos del amor de Dios. Ahí está la hermana Bella Hidalgo. Hermana, qué bendición verle conectada a usted por ahí. Nos dice a nosotros, a cada uno, hola hermano Juan la Antigua. Bendiciones, hermana, donde quiera que usted esté, a usted y toda su familia. Dice Mirta Suárez de los Santos. Vamos a ver qué nos dice Mirta Suárez de los Santos. Buenas y bendecidas noches. Que la paz y el amor de Dios reinen en todos los hogares. Y yo digo amén. Y yo me imagino que todos los que están ahí dicen amén. Ese amén así es, así sea, yo lo creo. Dice Bella Hidalgo una vez más. Bendiciones, hermano, en Cristo Jesús. Ahí, hermanos, en Cristo Jesús. La hermana también ha entendido eso, ¿no? Que esto no es un monólogo. Esto no es que Juan viene a hablarnos, sino que el mismo Dios nos usa como instrumento y somos una familia, somos un cuerpo, diferentes miembros, pero un solo cuerpo y Cristo es la cabeza. Dice Yani Franco, esa hija de Dios, buenas y bendecidas noches, amén hermana, a usted también, a usted, a su familia, a su hermosa familia, que siempre en sus hogares y en todos los hogares que están representados, en cada uno de los que están conectados aquí, reine el espíritu de la sagrada familia de Nazaret. Bella Hidalgo dice, me gusta esa canción. Y a mí también, hermana, a mí también, porque nos habla de todo lo que somos para Dios. Que no podríamos describir lo que somos para Dios, porque eso lo que se describe o lo que se define llega a tener límite. Y somos infinitos en el amor de Dios. La medida del amor de Dios es amar sin medida. En Cristo Jesús, la medida de Dios amarnos es amarnos sin medida. Y tenemos que aprender de ese amor. Dice Rocío Benavide, Alicia, dice por ahí, bendiciones hermanos, que Dios nos bendiga y nos guíe por su camino, amén, amén, amén. Dice mi hermano Elías Suárez, bendiciones, bendiciones. Dice, ahí se conecta nuestra hermana Carmen Hidalgo y nos dice, buenas noches, gracias a Dios por permitirme un día más de vida para escuchar tu santa palabra en unión con todos mis hermanos en Cristo, amén. ¿Cómo no voy yo a creer? Y esto lo digo como persona, porque cada uno de ustedes tiene que dar testimonio de esto que yo voy a decir. ¿Cómo yo no voy a creer? ¿Cómo yo no voy a estar convencido? En un mundo donde se respira tanta discordia, en un mundo donde se respira tanta división, tanta intolerancia, tanta desesperación, y que Dios me permita, a través de esos mensajes, leer lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes, ¿cómo yo no voy a creer que Dios no es el que está en este momento con nosotros? Él está siempre con nosotros, pero tenemos que entender que hay un grado de presencia. Dios es infinito, Dios es omnipresente. Y Él nos prometió a través del Evangelio según San Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y Él está en nosotros y con nosotros. Dice Mari Núñez, bendiciones. Mari, también para ti y tu familia. Un abrazo grande. Un abrazo para ti, repleto de bendiciones. Y para todos tus hermanos, para tu madre también. Préstame esos brazos tuyos, hija de Dios, para abrazar a esa bendita familia, esa santa familia que le amamos con un amor sincero, un amor de familia, ¿no? Eso somos, familia.
corre la sangre nuestra, la sangre de Jesús, pero la sangre también de lo que es la genealogía de nuestra familia. Amén, amén. El tema: yo soy la vid y usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Pero sin mí no pueden hacer nada. Vamos a dejarnos guiar en esta hora a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios que no es algo sino alguien. Y ese alguien vive en ti, vive en mí. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Escuchemos bien. Somos templo del Espíritu Santo. De la misma manera que cuando vamos a un sagrario de un templo, de una capilla católica, y vemos ese cirio encendido todas las 24 horas representando a esa luz que no se apaga en nuestra vida, que es el amor de Dios, así como la zarza ardía en el Sinaí y no se consumía, eso extraordinario que llamó a Moisés a contemplar, que no era raro que una zarza estuviera ardiendo en un desierto por el calor, pero lo extraordinario era que no se consumía esta zarza seca. Bueno, pues esa vida de nosotros que muchas veces pasa por esa resequedad, hay un amor que no se apaga ni se consume, que es el amor de Dios. Y así mismo, hermano, así mismo, como usted y yo que vamos a un templo católico cristiano, vamos a una capilla y nos encontramos con ese Jesús en la hostia consagrada, también tú y yo, usted y yo somos un sagrario de Dios. Somos un sagrario de Dios. No lo dudes, no lo dudes, no lo ponga en duda nunca. Duda de lo que te parezca. Y me pongo también en esa parte, ¿no? Acuérdense que hablamos en plural. Así como ustedes saludan en plural y desean la bendición en plural, cuando ustedes me escuchen hablando, en realidad Dios nos está hablando. Ahí estoy yo metido en el grupo, ¿no? Como discípulos también, como ustedes. Entonces, por eso somos templo del Espíritu Santo. Porque Dios vive en nosotros. Dice Mari Núñez, bendiciones. Ahí está mi hermana, mi esposa. Bueno, mi hermana en Cristo también. Mi esposa Carmita Carrión, que se encuentra en Ecuador. Le voy a pedir a ustedes que oren por ella y por toda su familia, ¿eh? Claro, por los unos por los otros estamos en oración, pero a mi esposa que está por allá de viaje y viene pronto, vamos a ponerle en nuestras oraciones. Dice ella ahí, Dios le bendiga, mi amor, Dios le bendiga, mi amor. Es mi amor, dice sí. Saludo desde Ecuador. Reciba usted y todos mis hermanos lluvia de bendiciones. También reciban un caluroso saludo de parte de mis hermanas, mi mami, mi hermano, Benito, mi hermano Benito. Un abrazo lleno de bendiciones, amén, amén. Ese abrazo se lo recibo en el nombre de Jesús y los enviamos multiplicado para ustedes. Dice Jessica Reyes, Dios los bendiga, amén, sierva de Dios. Y ahí está mi hermano Jairo Abela, el papá de la princesa Mariana. Amén, bendiciones, hermanos. Ese plural de ustedes me da a mí me baña de esa ternura de Dios. Ese plural, cuando hablo, no es un singular, no referente a una sola persona, sino que cuando saludamos, cuando deseamos bendiciones, lo hacemos en comunión con el Espíritu de Dios, en el amor fraterno de Dios, en el amor ágape. El tema para hoy: yo soy la vid y usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Vamos a orar. Siempre lo hacemos de esta manera, con lo de la lectura de los mensajes de amor que Dios pone en el corazón de ustedes, y damos un tiempecito a la oración para que también se vayan conectando otras personas. Miren, les voy a compartir algo que he sentido mientras he estado en oración por este momento santo, divino y eterno que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Como ustedes sabrán, mi hermano, esta es una compañía, esto es una empresa, que el propietario es Dios. Y Dios no quiere que ninguno de los hombres se pierda. Cuando digo hombre, ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios se pierda, sino que llegue al conocimiento de la verdad y se salve. Tenemos que entender que de pronto habrá muchas personas que nunca abrirán una Biblia, pero usted y yo podemos ser esa página de la Biblia o esa Biblia para esa persona. Habrán muchas personas que nunca pisarán un templo, pero usted y yo podemos ser ese templo de Dios que va a la persona. Entonces, mi hermano y mi hermana, cuando usted vea esa promoción de esta empresa que Dios mismo ha instalado para salvar almas, más que un me gusta,
más que un like, más que un corazón, que no es malo que lo hagamos, compártalo. Que haya coherencia entre nosotros. Si yo estoy diciendo que me identifico, que estoy sintiendo que es Dios el que me está hablando, yo no me puedo quedar callado. Tengo que gritar, tengo que hablar. Ay de mí si no lo hago, como dice la canción del profeta, ¿no? De Jeremías. Antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía, y antes de que naciera, yo te consagré para que fueras mi profeta de las naciones. Entonces, hermano y hermana, vamos a compartir. Y no te hablo del rinconcito de bendiciones solamente. Abran su Facebook, abran sus redes sociales, y nos daremos cuenta cómo anda ahí en abundancia. Miren, la pornografía, la violencia, la corrupción. Ustedes estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Somos de Dios. Y si somos de Dios, cuando en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 35, Juan el Bautista está hablando con Andrés y otro discípulo, dice la Sagrada Escritura. No hemos orado, Dios pone palabra en mi corazón y quiero compartirla con ustedes, porque Él la está poniendo en mí y para ustedes. Y dice que Jesús se acerca a ese diálogo. Jesús viene caminando hacia Juan el Bautista, Andrés y otro discípulo que no menciona nombre. Prenda la lupa del discernimiento, porque ese discípulo no tiene nombre. Jairo Abela, Julia Guamán, Aurora García, Carmita Carrión. ¿Por qué ese discípulo no tiene nombre? ¿Por qué dicen Mari Núñez? ¿Por qué dicen el nombre de otro discípulo? Carmen Hidalgo, Elías Suárez, Rocío Benavides, Mirta, Bella Hidalgo. Pero el otro no. Dice entonces que cuando Juan dice, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Andrés y el otro discípulo se dieron la vuelta y empezaron a seguir a Jesús. Jesús, que ve que ellos lo siguen, lo mira y le dice, ¿qué buscan? Una pregunta para usted y para mí. ¿Qué buscamos en este rinconcito de bendición y gimnasio espiritual? ¿Qué buscamos en los caminos del Señor? ¿Qué buscan? Y ellos responden con una pregunta. ¿Dónde vive? Jesús nos dice a nosotros qué buscamos. Y nosotros de pronto decimos, ¿dónde vive? Jesús vive en ese hermano que no conoce de Él, pero que quiere que tú y yo despertemos la conciencia de esa persona con el mensaje del Evangelio para que entienda que Jesús vive en él. Y dice que ellos eran como las 4 de la tarde y se quedaron con Jesús. Al otro día, Andrés se encontró con su hermano Simón, al que llamamos Pedro, porque Jesús le puso Pedro, piedra, en quien fue edificada la iglesia terrenal. Y dice que le dijo, ven a ver con quién me encontré, con quién nos hemos encontrado. Dice Andrés a Pedro, a Simón, y se lo llevó a Jesús. Pero más adelante, en ese mismo Evangelio según San Juan, el capítulo 1, 35 y siguiente, dice que Jesús se encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Y Felipe lo sigue, y al otro día Felipe se encontró con Natanael, al que llamamos San Bartolomé de los apóstoles, y se lo presentó a Jesús, a Natanael. Hermano y hermana, ¿a quién le estamos presentando a Jesús? La misión suya y mía, de cada fuente de misericordia de Dios, de cada instrumento de Dios, que somos nosotros. Fuimos creados por el amor y para el amor. Por el amor de Dios y para el amor en Dios. Y nosotros tenemos que llevar ese amor a los demás. Y es sencillo hoy día. A los discípulos, a Pablo le tocó naufragar, le tocó recibir muchas cuentas de castigo, de palo. A Pedro lo iban a crucificar como Jesús, así como está Cristo ahí en la cruz, signo de la crucifixión. Y Pedro le dijo, no, yo no soy digno ni que me crucifiquen como el maestro. Pónganme a boca abajo. Hermano, la sangre de esos mártires, de esos testigos de Cristo, fue y ha sido el abono y el fruto del amor de Dios en nosotros. Nosotros tenemos un compromiso, hermano, y no es una opción, es una decisión que nos lleva a la salvación. Le quería compartir esto con amor, porque no nos podemos dejar ganar del mundo. ¿De cuál mundo? De ese mundo que quiere desfigurar lo que fue transfigurado en nosotros. En la transfiguración, no solamente Pedro ve a Jesús transfigurado, sino que se ve el transfigurado en la gloria de Dios. Y este mundo
no el cosmos, no las estrellas, los ríos, los mares, lo bello creado por Dios. No ese mundo. Ese mundo que se disfraza de verdad siendo mentira. Ese mundo que se disfraza de luz siendo oscuridad. Y nosotros estamos llamados a hacer la verdad, a hacer ese otro Cristo y hacer la sal y la luz para iluminar a todo aquellos que viven en sombra, en tiniebla y en sombra de muerte. Sí, hermano y hermana, mientras oraba a Dios, me ponía esto en mi corazón. Y ay de mí si no lo hago. Ay de mí si me callo. Ay de mí. Y cuando digo ay de mí, estoy diciendo ay, y lo hay en Cristo. Acuérdate, ay de ti, Corazaín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en ti se hubiesen hecho en Cafarnaúm los milagros, si se hubiesen hecho en Cafarnaúm los milagros que hicieron en ti, entonces lo hay de Cristo. No son una amenaza. Vienen con lamentos y Dios no quiere lamento en nosotros. El único lamento que Dios quiere en nosotros es el grito de victoria, de resurrección. Vamos a orar. Más que un like, más que un me gusta, más que un dedito así o más que un corazoncito, vamos a compartir el mensaje de Dios. No suyo ni mío. El mensaje de Dios. Que Dios lo pone en nosotros, para nosotros y para los demás. Vamos a orar con esta hermosa oración que es referente al tema, que Dios ha elegido para nosotros en este día de hoy. Y toda oración del católico cristiano la hacemos con una señal todopoderosa, que es la señal de la cruz, que ese Cristo que seguimos, ese Cristo sufriente, que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga, crucificado y resucitado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Clamamos, Señor, invocamos, Señor, ese nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermano y hermana, entra en esa actitud orante, en esa disposición y en esa posición orante. Entremos en ella. Vive cada palabra que tú escuches de tus labios, impuro, pero que en la palabra de Dios se hacen puro, porque es la palabra de Dios, no mi voz. Dios, Señor mío, no tengo idea a dónde voy. No veo el camino delante de mí. No puedo saber con certeza dónde terminará. Tampoco me conozco realmente. Y el hecho de pensar que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en realidad lo esté haciendo. Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho, te agrada. Y espero tener ese deseo en todo lo que haga. Espero que nunca haga algo apartado de ese deseo. Y sé que si hago esto, me llevarás por el camino correcto, aunque yo no me dé cuenta de ello. Por lo tanto, confiaré en ti siempre, aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte. Confiaré en ti siempre. No tendré temor, porque estás siempre conmigo, y nunca dejará que enfrente solo mis peligros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Antes de entrar en el Evangelio de hoy, mis hermanos y hermanas, déjenme ver si se han ido conectando alguien por acá. ¿Algún mensaje? Vamos a ver. Bueno, ahí escribieron. Sí, bueno. Dice Julia Guamán. Buenas noches, hermano en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice nuestra hermana Aurora García. Y seguimos con el tema. Vamos a ver qué dice por aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Dice Aurora García, buenas noches, hermano. Que Dios Todopoderoso los llene de lluvia de bendiciones. Y ahí están los amén de ustedes. Dice, gloria a Dios. Dice Mirta Suárez de los Santos. Bendito y bendita el que confía en Yahvé y que pone en él su esperanza. Imagínense. No se imaginen en una manera de imaginarse de manera abstracta, como una ilusión, como algo alusorio, sino como una convicción de fe. Que eso es a usted y a mí que nos habla la palabra. En Jeremías 17:7. Bendito el que confía en Yahvé, en el yo soy, en Dios, y que en él pone su esperanza.
Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta ni deja de producir fruto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El evangelio de hoy, mis hermanos y hermanas, es una palabra de Dios que nos pone a nosotros como uno dice, ¿qué es lo que Jesús me está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús me está pidiendo? Yo me imagino que ya muchos de ustedes tienen referencia del evangelio de hoy, porque como católico cristiano estamos llamados a eso. Meditaba yo un poco, ¿no?, sobre esa vida de la carne que nosotros tratamos de alimentar. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay personas que se levantan muy temprano de mañana, de madrugada, ¿no?, a ir al gimnasio antes del trabajo. Muy bien, pero hay que ver, ¿y la palabra de Dios en qué hora, a qué momento? Con esto solamente Dios nos está preguntando, ¿no? Nos está dando luz para la verdadera vida, para la vida, una vida eterna. Esa vida así de cuidar nuestra salud. Eso está bien. Hay personas que llevan dietas rigurosas para mantener un buen peso y para mantener un colesterol controlado, de no entrar en una diabetes, una enfermedad. Muy bien. ¿Y la Eucaristía, la Santa Misa, a qué hora? Hay muchas personas que trabajan duro y eso es de admiración, es de admirar. Trabajan bastante. Hay que tienen hasta 2 trabajos, ¿no? No sé cómo lo hacen, 3 trabajos. Bendito sea Dios. No estamos para juzgar, sino para hablar en el nombre de Jesús y que cada quien escuche la palabra de Dios y abra el oído de su corazón. Y de pronto tienen una cuenta de banco bien abultadita. Pero ¿y la ofrenda para cuándo? Tuve hambre y me diste de comer, y me diste de beber. Y así sucesivamente. Yo sé que conocemos la palabra y la persona que van a escuchar, si no la conoce esta lectura, este texto bíblico, Mateo 25:31, nos habla de juicio final y cómo seremos separados las ovejas de las cabras, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, esta palabra de Dios que el mismo Señor ha preparado para nosotros, ha separado para nosotros en el día de hoy, que por cierto, hermano, ese tema de Juan, que está tomado de Juan, pero que iremos discerniendo, escudriñando a través del Espíritu Santo con el Evangelio de hoy, que está tomado de Lucas, capítulo 14, versículo de 25 al 33. Pero el tema que Dios preparó para nosotros en este día, antes de que usted y yo estuviéramos en el mundo, ya Dios había separado en este calendario de nuestra vida este tema. Solamente faltaba el sí nuestro, faltaba eso para complementar este banquete de la palabra que el mismo Dios ha traído a nuestra vida en esta noche, en este ahora, en este momento. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Eso está tomado del Evangelio según San Juan 15:5, reconociendo que los sarmientos son ese tallo y la vid es ese tronco. Y así como la sábila, ¿no? ¿Cuál es la palabra que tengo que usar con esto? Bueno, la salvia, ¿no? Que transita por las venas del árbol, que vienen de la clorofila, que a través de las raíces se alimentan, y podemos ver esas hojas bien verdes y dar fruto a su tiempo. Jesús nos hace esa comparación a nosotros, de que Él es la vid y nosotros los sarmientos, porque eso es Jesús en Dios para nosotros. Es esa salvia del amor de Dios que a través del Espíritu Santo nos mantiene siempre verde, en la esperanza, en el amor, en la fe, en la caridad. Pero sin Él no podemos hacer nada. Ahora, uno dirá, ¿y será? Bueno, no sé si nosotros, no sé quién lo dirá, ¿no? Pero puede pasar por nuestra mente. Sin Jesús no podemos hacer nada. Pero hay mucha gente que uno lo ve que no van a una iglesia, que no abren una Biblia, que tienen una vida desorganizada y uno lo ve como que están viviendo y que no. Bueno, hermano y hermana, dice la misma palabra que Dios manda la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Ahora bien, no hay que ser agricultor, pero si nos damos cuenta,
Cuando se siembra en la arena y cuando se siembra en tierra fértil, los frutos son diferentes. La misericordia de Dios llueve sobre todos, pero si uno no está en conexión con Él, entonces uno mismo tiende a crearse ese paraguas gigante donde no puede en uno penetrar. Así como la tierra fértil abre su corteza para tener esa relación de amor con la lluvia, para dar la simiente de la semilla para sembrar y el pan para comer. Así es la palabra de Dios, dice el Señor en el profeta Isaías 55:10. No sale de mi boca y regresa a mí con las manos vacías hasta que no haya realizado mi voluntad y lo que yo le haya encargado. Si una roca está en el río y tiene muchos años en el río, 100, 80, 90, vamos a poner la longevidad de un ser humano, 110, 120, 125 años, una roca, una piedra en un río. Y usted y yo vamos y sacamos esa piedra y la llevamos hacia la orilla. Nos daremos cuenta que apenita, si lo hacemos pronto, porque si dejamos que le dé el aire de esta vida, ese poco de agua que humedecía esa piedra se seca. Asimismo, mi hermano y mi hermana, cuando un corazón se cierra a la misericordia de Dios, Dios nos creó libres, nos hizo libres. Nos dio esa libre voluntad. Y uno parte esa piedra, logra romper esa piedra y nos daremos cuenta que está totalmente seca en su interior. ¿Y cuántos años tenía esa piedra en el río? ¿40? ¿80? ¿90? ¿100? ¿120? Entonces, esa vida que parece sin Cristo y que da frutos, ¿pero fruto para qué? ¿Será que esos frutos de la vida sin Cristo, en el momento de estar en una funeraria o en el momento de estar en el lecho de muerte, se le puede poner al lado de la cama o al lado del ataúd a esta persona para que compre la salvación, para que compre la eternidad? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos en este mundo tan materialista, en este mundo que nos vende esa vida de la puerta ancha, que se puede sin Dios, que tenemos mucha tecnología, que en un edificio de 120 pisos, en un ascensor supersónico podemos subir en menos de 2 minutos, y que todo es fácil, y que todo es realizable, pero sin Jesús, sin Dios no podemos hacer nada. Y Dios siempre, muchas veces ha puesto esto en nuestros oídos espirituales. Hermano y hermana, podemos ser la persona de más éxito en esta vida, que el éxito no es malo. Ahora, el éxito sin Dios es fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque nosotros salimos de Dios y regresamos a Dios. Y lo que nosotros vamos a llevar a Dios es lo que hagamos en el amor de Dios. Esa casita, que no es que satanizamos la riqueza, jamás. Si Dios es el dueño del oro y la plata, Dios no puede ser enemigo de la riqueza, pero cuidado. Porque a veces nos hacemos ricos para nosotros mismos, más pobres para los ojos de Dios. Estamos hablando del mundo, no estamos hablando de la vida. Estamos hablando porque ahorita la palabra nos va a cuestionar más sobre esto que Dios nos está poniendo en nuestro corazón. Y en realidad, mi hermano, esa casita que con mucho esfuerzo hemos levantado, o lo que tengamos materialmente, claro, es un regalo de Dios, pero no puede ocupar el primer lugar en la vida de ningún cristiano. Y cuando Dios no ocupa el primer lugar en la vida de un ser humano, de un hijo de Dios, no ocupa ningún lugar. No ocupa ningún lugar. Porque Dios sería una opción, no una necesidad, no una plenitud. Sería un traje en el armario, un vestido de gala en el closet, o una aspirina en el botiquín. Cuando la necesito voy y la busco. Cuando quiero vestirme de esta manera o de aquella manera, entonces la utilizo. Y Dios nos está alentando a usted y a mí, hermano y hermana. Y digo a usted y a mí, hermano y hermana, porque no es al que no esté conectado aquí que Dios le está hablando. Dios nos está hablando a nosotros y no nos está señalando
sino que nos está guiando. No es lo mismo señalar que aconsejar. No es lo mismo acusar que juzgar. Dios no nos acusa. Dios no nos señala. Y si nos va a juzgar, nos juzga con misericordia, con amor pleno. Por eso yo le doy gracias a Dios por ustedes y por este indigno siervo. Ustedes lo han escuchado de mí en algunas otras ocasiones. A veces las personas escuchan a alguien, a mí o a alguien, a ustedes, hablando de Dios con esa firmeza. Y parecería que estamos ausentes de dificultades y de situaciones. Y no, hermano. Muchas veces me han llegado situaciones, no me pongo como ejemplo, que la toalla la he tenido en las manos para lanzarla. Y a través de un mensaje de ustedes, de una presencia de ustedes, que Dios la pone en mi vida, no tiro la toalla, sino que me seco el sudor para seguir el combate, buen combate de la fe, para alcanzar la corona que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar esto muy en serio. Y hablo de mí como primera persona. Un Dios que nos creó por amor. Un Dios que no necesita de ninguno de nosotros para ser Dios. Y es un Dios que el mundo de hoy nos vende la misma idea que le vendió el enemigo a Adán y Eva en la tentación, en el Génesis, en la tentación. Es verdad que Dios le dijo a ustedes que no comieran de ninguno de los árboles. Y Dios no le había dicho que no comieran de ninguno, sino de un árbol, de la obediencia. Que no comieran de la desobediencia. Que seamos obedientes a Dios. Y parece eso. Parece que el que busca de Dios se le está quitando todo. Se le está quitando el adulterar, la infidelidad, el amontonar. Se le está quitando. No, Dios no nos quita nada. Dios nos hace libre de todo. El mundo nos ofrece libertad para hacernos esclavos. Dios nos ofrece obediencia para hacernos libres, para liberarnos. Y Dios te creó a ti y me creó a mí para compartir su gloria con nosotros. Una gloria eterna. Cerrar los ojos. Y no importa el momento, la situación, darle gracias a Dios. Por todo. Hasta por lo que no entienda mi hermano y mi hermana. Sin mí no pueden hacer nada. Y Dios está en nosotros y con nosotros. Siempre. Todos los días, aun cuando duermo. Aun cuando tú y yo dormimos. Aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la conoce entera. Por si ha dicho alguna vez que Dios no te escucha, como yo lo he podido decir tal vez. En Salmo 139. Señor, aún no está la palabra en mi boca cuando ya tú la conoces entera. Me aprieta por detrás y por delante y sobre mí pone tus manos, Señor. Jesús le dijo a la samaritana en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 10, si conocieras el don de Dios. Y es lo que le falta a esta humanidad. Es lo que nos falta realmente. Es lo que me falta conocer. El don de Dios. Que tú eres una hija de Dios. Que tú eres un hijo de Dios. Y que Dios, hermano, no se reservó nada para ti y para mí. Aún su único hijo, Jesucristo, no se lo reservó. Por amor. A Dios no le agradó la muerte de Jesús, de su único hijo. Sí se complació y le agradó la causa que generó esa muerte. La salvación. La paga del pecado era la muerte eterna. Y en Cristo, por gratuidad de Dios, se nos donó la vida eterna. No por méritos, por gracia. ¿Cómo respondemos a ese amor? Si Jesús siendo Dios, murió con los brazos abiertos, ¿cómo un hijo de Dios, una hija de Dios se va a pasar la vida con los brazos cruzados ante tantas almas que se pierden? Y es fácil hoy día. Como decíamos al principio, se puede compartir el mensaje y lo ven miles de personas. María, en la anunciación del ángel Gabriel, Lucas 1:26, recibió esa noticia de las noticias, la buena nueva. Y se nos anunció a nosotros a través de María, que concebirá a luz y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, del hebreo Dios salva.
Y se le avisó a María que su prima Isabel, la que llamaban estéril, por si pensamos que la esterilidad existe, está por encima de Dios. Damos fruto en abundancia cuando tenemos nuestra vida depositada en Dios. Se encontraba en el 6º mes. Y María, muchacha joven, obediente, una virgen llena del amor de Dios, humilde, decidida, ejemplo, modelo de evangelización, modelo de apostolado, de discipulado, se va presurosa donde su prima Isabel. ¿A dónde vamos? ¿A quién vamos? ¿A quién escuchamos? El que busca encuentra, el que toca se le abre y al que llama se le responde. Mateo 7:7. ¿A quién buscamos? ¿A quién tocamos y a quién llamamos? Ese silencio que Dios pone en mis labios, ¿no? Es para que nosotros mismos nos cuestionemos, porque yo no puedo cuestionarte. Tengo que cuestionarme yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del 25 al 33. Sin olvidarse que el tema está tomado del Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si ustedes permanecen en mí y como yo permanezco en ustedes, darán muchos frutos. Pero sin mí no pueden hacer nada. Ese es el tema. Entonces, escuchemos el evangelio de amor que Dios prepara para nosotros. ¿Por qué es un evangelio de amor? Porque estamos respirando, tenemos la oportunidad de decirle a ese Dios cuánto le amamos, cuánto le agradecemos. ¿Cómo podrás pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Tenemos la oportunidad de, como el ladrón de la izquierda, decirle: Señor, acuérdate de mí, ya que tú estás en tu reino. Tenemos esa oportunidad de las oportunidades en ese respirar aquí ahora. Caminaba con Jesús un gran gentío. En otra traducción dice una gran multitud. ¿Estamos ahí, hermano? Estamos ahí. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. ¿Cómo, Jesús? Que si yo no pospongo a mi padre, a mi madre, a mi mujer que está ahí, a mi hija, a mis hermanos, a mis hermanas, e incluso a mi propia persona, no puedo ser discípulo tuyo. Sí, Juan, y los que están ahí conectados. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla. Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que vean se burlarán de él. Todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Cuando un rey parte a pelear con otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien. ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente a otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede enviar un mensajero mientras otro está aún lejos, para llegar a un arreglo. En el versículo 33 nos dice la palabra: esto vale para ustedes. Escuchemos, hermano. Esto vale para ustedes. Escucha, Juan. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No te olvides de quién eres y de quién te hizo y quién eres. No te olvides quién te creó y quién eres. No es que dejemos de ser quienes somos, sino que nos cuidemos de ese yo inflamado que vende el mundo de hoy. El yo de a mí hay que servirme. Yo soy autosuficiente.
yo no necesito de nadie ni de nada. Y yo nací así, a mí hay que soportarme de esa manera. Entonces Jesús dice que el que no pospone, miren hermano, si el amor a su mamá, mi persona, que por cierto aprovecho para que oren por mi mamá, por mi madre que cumple 81 años hoy. Si el amor hacia mi madre, si el amor hacia mi padre, si el amor hacia mi esposa, si el amor hacia mi hija, si el amor a mis hermanos y hermanas, que también están ustedes ahí, no está cimentado y fundado en el amor de Cristo, no se le puede llamar amor. Porque el amor de Cristo es el que sabe decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Cristo es el que sabe decir, yo no te juzgo, vete y no peques más. El amor de Cristo es el que sabe decir al hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa con un discurso preparado, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Y cuando iba a decir, trátame como un asalariado, no terminó el discurso porque ya la fiesta estaba encendida por el arrepentimiento de ese hijo. El amor fundado y cimentado en Cristo es el que sabe decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted y yo, mi hermano y mi hermana, no partimos de ese amor, de ese cimiento que no lo puede cambiar nadie ni nada, ese cimiento es Cristo. Ese cimiento es Cristo. No se puede perdonar fuera de Cristo. No hay un amor sincero fuera de Cristo. Entonces, si nosotros posponemos a Cristo y primero ponemos eso o aquello, entonces estaríamos atando a algo que es pasajero, mas no atándonos a lo eterno para hacernos libres de lo que es pasajero. Se conecta ahí Floribel Núñez. Dios te bendiga. Un abrazo grande, repleto de bendiciones a ti y a toda tu familia. A Juan Luis, a tu hijo también. Que la palabra de Dios sea lámpara en sus pasos y luz en sus caminos. Marilyn Esteves Rijo, buenas noches, hermano, nos dice. Amén, hermana. Dios le bendiga a usted también. Bendiciones para ustedes. Cargar con la cruz de Jesús. Cargar con la cruz nuestra, dice la palabra. Hermano y hermana, usted y yo somos cristianos y de pronto lo ha escuchado de estos labios anteriormente. No porque fuimos a una universidad a hacer un posgrado, una licenciatura, una maestría de cristiano y se nos dijo, se graduó con mano cum laude y se nos puso la toga de todo, ¿no? No, hermano y hermana. Usted y yo fuimos bautizados con el mismo espíritu del Hijo. Y si nosotros seguimos esas huellas de los pasos de Jesús, que no hay pasos más seguros que aquellos pasos que caminan tras las huellas de los pasos de Jesús, muchas veces nos tocará vivir en ese Viernes Santo de la vida. Muchas veces a cada uno de nosotros nos tocará o no ha tocado o nos toca vivir esa Semana Santa de la vida, ese tríodo pascual, sentirnos abandonados, sentirnos flagelados, escupidos en la vida, injuriados, no a la altura de Cristo, jamás. Pero llevamos el nombre de cristiano porque somos otro Cristo. No somos Cristo, pero somos otro Cristo. Y ese espíritu que levantaba a Cristo cada vez que se caía con la cruz, es el espíritu que ha sido infundido en usted y en mí para que no nos quedemos en el piso. Muy por el contrario, cuando un cristiano cae, Dios lo levanta para darle una altura del peldaño de santidad más alta. No de rango, no de posición, sino de entrega y de servicio a Dios a través del hermano y a través de nuestra vida, a nosotros mismos. Porque a veces nos olvidamos de vivir, como dice la canción de Julio Iglesias. De tanto rodar y rodar por el mundo, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir en Cristo. Me olvidé de que el verdadero amor tiene que cimentarse en Cristo. Tiene que estar fundado y cimentado en Cristo. Para amar hasta que nos duela, como dice Santa Teresa de Calcuta. Para dar hasta que nos duela, como dice Santa Teresa de Calcuta. Amas y haz lo que quiera, dice San Agustín. Ama y haz lo que quiera. Y Jesús nos recuerda a nosotros que hace un domingo, ¿no? Se preguntaba en este Evangelio según San Marcos a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Los judíos tenían 600 y pico, tienen 600 y pico de leyes y vivían discutiendo en cuál sería la más importante.
Jesús dice, ¿qué está escrito? A nosotros también nos pregunta, ¿qué está escrito en la palabra? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Jesús dice, sí, ha dicho bien. Y hay un segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para cargar la cruz, tenemos que encontrarnos con el crucificado. Porque cuando tenemos una cruz y no nos hemos encontrado con el crucificado, la arrastramos. Y la cruz, cuando se arrastra, pesa. Pero cuando la abrazamos, nos encontramos con Cristo. Nos encontramos con ese amor de Dios que se dona en nosotros. Contemplemos a Cristo en la cruz y en esa imagen de la misericordia también, que está ahí detrás de mí, que de pronto tú la tienes en tu casa. Y contemplemos esa cascada del amor de Dios que brota de ese corazón de Cristo para bañarnos en su gracia y en su amor, en esa agua del bautismo y alimentarnos en cada Eucaristía de su presencia. El que ama, el que pospone, el que no pospone, el que no pone detrás de mí todo lo antes mencionado, padre, madre, hijo, hermano, hermana, esposo, hija, la cuenta de banco, la riqueza, todos los... Entonces vive atado a algo terrenal y pasajero. Si nos dejamos iluminar por ese amor de Dios y amar a todos a través de Cristo, entonces podremos decir, realmente amado, realmente sé lo que es el amor. Porque el amor fuera de Cristo es una palabra, pero en Cristo el amor tiene rostro. Y mirar y contemplar el rostro de Jesús, miren, hermano y hermana, nadie puede escapar de la dulzura de la mirada de Jesús, porque son rayos penetrantes del amor de Dios que tocan la fibra más sensible de nuestro existir. Pero muchos no quieren ver a Cristo, tienen miedo a esa mirada, porque entonces posponen a Cristo, ponen algo, ponen muchas cosas delante de Jesús. Y nosotros tenemos ese llamado, hermano y hermana. Tenemos ese llamado, hermano y hermana, en esta vida, en este ahora. En Mateo 24, 11, 12, 13, hay muchos falsos profetas, hay mucha falsa noticia. Y tanta será la maldad, tanta es la maldad que a muchos se le enfriará el amor. Pero aquel que permanezca hasta el final se salvará. Y ese es el tema para hoy. Ese permanecer en Cristo, permanecer en Dios. Que así mismo como esa salvia pasa, esa clorofila de la salvia pasa por la raíz y va conducida por el tronco hacia esas ramas. Así mismo es el amor de Dios en Cristo en nosotros, en el Espíritu Santo. Hagamos ese ejercicio esta noche. Cerremos nuestros ojos y contemplémonos interiormente. Y pidámosle a Dios, que es la santidad, que cuando miremos al prójimo, miremos en ese prójimo a Cristo. Pero que cuando los demás nos vean a nosotros, vean en nosotros a Cristo. Esa es la santidad. Porque si yo no veo en el hermano a Cristo, no lo puedo amar realmente. Y cuando hablo del hermano, hablo del padre, de la madre, del esposo. Ya nos lo ha dicho Jesús. Hay una parábola en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, que sigue adelante, del administrador astuto. Yo escuché esta parábola, esta palabra de Dios, y la tomé para mí inmediatamente. Porque este administrador astuto estaba administrando los bienes de aquel propietario, que ese administrador de la vida y el dueño de mi vida es Cristo, es Dios. Empezó a malgastar, empezó a profanar lo sagrado, no a robar, a hacerse rico con lo que no era de él. Esta vida no es tuya ni es mía, no es mía, es de Dios. Y tengo que hacerme rico para Dios. Hablo de una riqueza espiritual también. Y cuando a este administrador se le descubrió robando, que le fueron a contar al dueño, él astutamente en el mal pensó en su inteligencia de maldad. Y dijo, no, espérate, después que yo he sido administrador, he tenido este cargo,
yo me voy a alquilar por ahí. No, ni voy a pedir tampoco. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a los que le deben a mi patrón y voy a coger el recibo original, y a los que deban 100 barriles de aceite le voy a decir, rómpelo, firma al original y ponle que son 5 nada más. Y empezó a dar, al que debía 500 le dijo pon 20, al que debía 1000 le dijo pon 100, y así sucesivamente. Y dijo, porque de esa manera, cuando yo vaya y le toque la puerta, ellos tendrán que recompensarme el favor que le he hecho. Y Jesús admiró la inteligencia de ese administrador. Pero para decirnos a nosotros, los hijos de las tinieblas, los hijos del mundo, de este mundo, son más astutos en su negocio que los hijos de la luz. Y esos hijos de la luz somos todos aquellos bautizados que hemos decidido seguir y servir a Dios a través de Cristo, de la palabra, de la iglesia, del Espíritu Santo, en el hermano, en el prójimo. Y qué pena, ¿no, hermano? Que a veces esas palabras tienen que sonarnos tan fuerte a nosotros, porque si duramos una hora en algo que tiene que ver con lo espiritual, de pronto nos cae el abotezar. ¿Qué de la carne? Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. O cuando se nos habla de tantas cosas que tenemos que hacer para Dios, empezamos a posponer. Y es lo que Jesús dice. Y caminaba con Jesús un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo que a nosotros, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre, si no pospone a ese trabajo, si no posponemos tantas cosas, vivimos atados a ella. El que no carga con su propia cruz para seguirme no puede ser mi discípulo. No es que busquemos la cruz, pero la puerta del cielo, la cerradura tiene forma de cruz. Si renunciamos a la cruz en esta vida, en el momento de tocar la puerta en el cielo, se nos va a decir, entra la llave que tú tienes en las manos, que con esa abre. Entonces, de pronto, hermano y hermana, esa cruz que Dios nos está permitiendo que tengamos en este momento, que no es que la abracemos para sentirnos, para ser masoquista, sino para aprender de Job, en el Evangelio, en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 4 o 5. Job, en su esa historia de Job, esa historia, ese testimonio de Job, todo lo perdió, todo le quitaron, el enemigo le quitó todo a Job. Y el enemigo está, porque el enemigo, hermano, la sabiduría de Dios. El enemigo no tiene sabiduría, él quiere hacerse sabio. Nosotros no podemos darle la potestad. Él pensó que le había quitado todo a Job, pero se le olvidó que el todo de Job era Dios. Y Job, en esa miseria, en esa salud, familia, todo, hermano, todo, por donde ataca el enemigo, por la finanza, por la familia, ustedes lo saben, por la salud, porque es que se desespera. El que tiene una crisis familiar, el que tiene una crisis de salud y financiera, hermano, es un zarandeo, ¿no? ¿Y qué dijo Job? En el 42.5, 42.4 del libro de Job. Antes yo te conocía de oída, pero ahora te han visto mis ojos. La cruz abre los ojos de la fe, la esperanza y el amor, porque en la cruz nos encontramos con el crucificado. Vamos a orar. Sin antes pronunciar una vez más ese texto, ese tema que Dios mismo preparó para nosotros. Yo soy la vid, dice Jesús a nosotros, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, permanecer, constancia, dedicación, y yo en él, ese da mucho fruto. Los frutos de Dios, los frutos de la santidad, los frutos de la eternidad. Pero sin mí no pueden hacer nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre amado, Padre de amor y de gloria, en el nombre de Jesús te pedimos. Te pido, Señor, y me uno a todas las oraciones, a todas las peticiones de cada uno de tus hijos e hijas, hermanos y hermanas míos que están ahí en el rinconcito de bendiciones que tú me has regalado a través de este momento, a través del ministerio, de esta vida, Señor. Que cada uno de nosotros, en cada mañana, en cada amanecer, entienda esto. Que tú eres, Señor, que tú eres esa energía, tú eres ese fruto de Dios. Tú eres esa fuerza de Dios, no energía, esa fuerza, ese fruto de Dios, en el cual nosotros, aún en el calor más agobiante de esta vida, de este mundo, podemos mantenernos siempre verde.
aún en la resequedad, en la sequedad de muchas veces en este desierto de la vida, Señor, en este valle de lágrimas, como dicen, muchas veces nos toca este valle de lágrimas. Entendamos que al caer la noche nos visita el llanto, pero en la mañana es un grito de alegría porque tú siempre estás con nosotros y que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado, que cada corazón que late en este momento conectado en este rinconcito de bendición, en un gimnasio espiritual, al igual que Juan, el discípulo amado, recostaba la cabeza sobre tu pecho para sentir el latido de ese amor infinito, inagotable, de ti para cada uno de nosotros, que cada corazón sea, Señor, infundido de esa presencia tuya, Padre Santo. Que nada nos turbe, que nada nos espante. Que entendamos, Señor, que tú no te mudas de nuestras vidas, que tú eres, Señor, estable en nosotros. Que tú eres, Señor, que hemos sido sellados con un sello indeleble de tu presencia. Que tú no te mudas, Padre amado. Que la paciencia, que es un árbol de raíz muy amarga, pero que produce frutos dulces, todo lo alcanza. Que quien te tiene a ti, Señor, nada le falta, porque tú eres el todo. En esta vida nada es todo. Todo es nada, porque vanidad. Pero tú eres todo, Señor. Que tú eres nuestro todo. Y que para ti somos el todo, la niña de tus ojos. Te pedimos, Padre amado, que si alguien tiene un síntoma de depresión, en estos momentos tan difíciles, en este lugar del espacio que tú nos has permitido vivir, en este tiempo de la historia que nos ha tocado estar, Señor. Si hay alguien, Padre amado, conectado a esta fuente de tu misericordia, Señor, que esté sufriendo de depresión, de ansiedad, de insomnio, regálale esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Que ella o él, Padre Santo, en esta noche repita como ejaculatoria hasta quedarse dormido, dormida. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Te presentamos, Señor, a todas las personas que nos piden oración. A la juventud, Señor, te la presentamos. Te la presentamos, Señor, en esa persona de Jesús a los 12 años cuando se pierde en esa caravana de regreso, Señor, pero que cuando sus padres van a buscarlo, lo encuentran perdido en la sabiduría de Dios. Porque el que se pierde en la sabiduría de Dios se encuentra en sí mismo, se encuentra a sí mismo. Que cada joven, Señor, que cada familia que represente, Padre Santo, en este momento, a ese hijo, a esa hija, a ese amigo, a ese sobrino, a esos jóvenes de hoy, Señor, que lo encontremos en ese momento y ahora, Señor, que haya un toque de tu sabiduría, de tu presencia, para que ellos respondan a este mundo, a las tentaciones de este mundo, con la sabiduría de tu palabra. Que no dialoguen con el pecado, que no discutan con el pecado, sino que se hablen y se escuchen ellos mismos en tu palabra, Señor. Todo eso te lo pedimos en el santo, bendito y dulce nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, recuérdense lo que Dios puso en mi corazón y lo compartí con ustedes. Más que un dedito así diciendo que nos gustó, o un corazón diciendo que amamos lo que escuchamos, ese mismo dedito que pulsa esa manito para sí o el corazón, es el mismo dedito que puede pulsar el botón de share en inglés o compartir. No porque Juan lo dice, sino porque estamos llamados a ser discípulo y apóstol. Y ser discípulo es escuchar el llamado de Dios. Apóstol es ir enviado a ese llamado. Y hemos sido llamados a eso, a ser profeta de las naciones. ¿Cómo bautizado? Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque nuestra vida ha sido consagrada por Dios y para Dios. Profeta para anunciar la buena nueva y denunciar las injusticias. Y reyes porque somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. No para servirnos a nosotros mismos, sino que con el poder de Dios servirle a los demás y hacer de este mundo un mundo diferente. Dejar este mundo mejor
que como nos los entregaron. Le pido de favor, en el amor de Dios, un Padre Nuestro por este indigno siervo de Dios, por este frágil instrumento de Dios, un Padre Nuestro, y preséntenme delante de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús les pido eso. Y yo sé que Dios le va a responder a las oraciones de ustedes, porque cuando leo los mensajes de ustedes me doy cuenta que son corazones llenos del amor, la misericordia y la bondad de Dios. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Ustedes saben que nos debemos a Dios a través de una comunidad. Este rinconcito de bendición, un gimnasio espiritual, mayormente se está realizando los lunes. Primero era martes en lo de la pandemia, pero entonces entramos al Ministerio de Evangelización y Formación en la Fe de Adultos, en la comunidad. Entonces esta semana estuvimos celebrando la fiesta de Todos los Santos el lunes. Ayer martes estábamos celebrando la conmemoración de los fieles difuntos. Esa iglesia triunfante en Todos los Santos, esa iglesia purgante en las almas del purgatorio. Y nosotros que somos iglesia militante celebramos todo eso. Y no, entonces, si se cambia la fecha o algo, en el amor de Dios yo le estaré, Dios pone eso. Y todo es por amor, hermano. De verdad que sí, se lo digo de corazón y humildemente le digo esto. Cuando usted vea algo que Dios ponga en mi corazón y lo ponga ahí en las redes sociales, no piensen en mí, piensen en Dios. Porque Dios inspira eso en mí, para mí y a través de mí a ustedes. Le amo mucho en el amor de Dios. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y dice nuestra hermana Yani Franco, para despedirnos, digo: hermano Juan, al principio te iba a pedir oración por los deprimidos, pero ya Dios lo hizo. Es que Dios es así, hermana. Dios conoce nuestra necesidad y conoce nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Las paz sea con ustedes. Y una vez más, le amo mucho en el amor de Dios. La persona que no leí su mensaje, en el tiempo que pueda lo voy a hacer, ¿no? Y si tengo que contestar algo, entonces lo haremos en el amor de Dios. Mantengámonos unidos en oración. Y recuerden, hermano, que todo lo podemos en aquel que nos fortalece.